Perdón, que se cayó la red y yo inspirado acá dando un discurso. Bueno, pues perdonen ese leve break. Lo que les decía, chicos, primero gracias Francina, no sé si eso se escuchó, por responder el saludo. Así uno no siente que le está hablando a la pared. Y lo segundo, chicos, es que les decía que hoy se graduaban, o sea, que están graduando se graduaron ya, entonces, un grupo de sus compañeros de clase que uno se siente muy bien, que es ver la calidad del estudiante que va saliendo de la escuela de economía. Ustedes sabrán, bueno, falta mucho por crecer, falta mucho por, por mejorar muchas cosas. Pero lo importante es que se mantengan siempre en el camino de querer adquirir más conocimiento y que un día como hoy ustedes se detengan un segundo y le den esos mensajes de felicitaciones a esos compañeros que usted conozcan y que compartieron aula para que sientan su apoyo en un día tan especial. Ustedes sabrán que entonces hoy era día de graduación en la universidad, que por lo general se suspendían las clases, como son online, pues no aplica, entiendo yo, en este caso. De todas formas, chicos, para que tengan un poquito más de espacio para la tarea del viernes, para la tarea de la próxima semana, el viernes no vamos a tener clase. Aún así, yo les voy a mandar 1 o 2 ejercicios breves. Voy a intentar de que sean lo más sencillo posible para que no le quiten tiempo y se puedan concentrar bien en sus tareas. Y le voy a mandar un video de una clase de R de 1 a 2 horas que hay en YouTube para que lo vean. Sería como un repaso de lo que estaríamos viendo hoy. Entonces, chicos, en general yo creo que pasamos ya de una parte introductoria de la asignatura, que pese a ser introductoria, yo creo, y teórica, es un poco tediosa, pero yo creo que es muy necesaria, principalmente porque intenta crear una especie de conciencia crítica de los estudiantes sobre los resultados estadísticos. No siempre por sí solo los resultados estadísticos son infalibles. Necesitamos saber entonces bajo cuáles condiciones se crearon esos resultados para poder saber si se pueden adherir o se pueden llegar a las conclusiones que estamos arribando con esos resultados. Teniendo esa conciencia, digamos, un poco clara, vamos a intentar seguir aclarando, pues bueno, el próximo paso es saber cuáles son los métodos estadísticos de investigación. En este paso es, bueno, vamos a concentrarnos en las 2 últimas fases de las fases de investigación, tanto la parte referida al análisis de datos como la parte referida a la presentación y automatización de reportes. Entonces, tanto análisis de datos como la comunicación de los datos la vamos a realizar todo en un software llamado R, en su aplicación de RStudio y en el Tidyverse. Es decir, en este sentido, lo que vamos es aprender a cómo manejar aspectos básicos de cómo manejar una base de datos. Entonces, cómo yo puedo trabajar modelos econométricos, cómo puedo trabajar análisis estadístico de cualquier base de datos y qué aspectos debo o no tener en cuenta. Y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, es decir, vamos a entrar a una parte un poco más práctica de la asignatura. Si todos instalaron R en su momento, pues decirle que R digamos, es una herramienta de trabajo, de análisis estadístico. Mucha gente dice que es la más potente del mundo. Como yo le habría dicho anteriormente, bueno, lo más importante para mí es que es gratis. Por eso da un fácil acceso y que además de ser gratis, tiene un montón de gente desarrollando paquetes, desarrollando nuevas funciones estadísticas, lo que va incorporando rápidamente nuevas técnicas de análisis a una velocidad que muchas veces los software comerciales tradicionales, como cualquier desarrollo, requiere, digamos, una rentabilidad. Es decir,
Si SPSS tiene disponible obtener la media, es porque mucha gente de las que compran el programa necesitan acceder a la media. Entonces, hay procedimientos estadísticos que quizás sean muy especializados que no se incorporan con tanta velocidad como lo hace con R, que va muy, muy, muy rápido la cantidad de información o la cantidad de herramientas que se van creando día a día. Entonces, pensemos en Excel y en los demás programas como, digamos, como un conjunto de paquetes prediseñados que me van a permitir ir de un lugar a otro. Hay un ejemplo muy famoso en internet que dice, pensemos en esos programas como SPSS, como una parada de autobús que me va a llevar de un lugar de la ciudad a otro. Ahora pensemos en R como el paquete de explorador completo que me va a permitir desplazarme por la ciudad y escalar edificios si es necesario o inclusive subir una montaña. Claro, necesito aprender a utilizar esas herramientas, lo que te va a decir la curva de aprendizaje no es tan plana, es más plana, perdón, que otros programas, es más difícil de aprender, no vamos a llegar a su máximo potencial tan rápido, pero, pero la potencia que me ofrece el programa, bueno, es mucho mayor que la de otros software, y especialmente en la medida que me vaya familiarizando. Pues la idea de esta clase es dar unas primeras pinceladas en R e irnos acostumbrando a la interfaz y a la forma de trabajo para al final poder combinarla con LaTeX. La idea final es poder hacer reportes en R donde yo tenga mis análisis de datos y la presentación del informe final con esa estructura que comentábamos anteriormente y poder yo entonces tener en un solo software la capacidad de realizar mi investigación. Entonces, noten hasta acá que las facilidades de R, bueno, que es gratis, cada vez lo usa más gente, se van desarrollando nuevos paquetes muy, muy, muy rápido. Es un programa muy potente y muy flexible. Entonces, vamos a tener esta presentación aún yo no la subo porque anteriormente yo tenía, si ustedes van a la página, era como una especie de libro, tenía muchas notas que iba tomando en R, pero lo que me he dado cuenta es que los libros de esa forma, los estudiantes no los siguen mucho, como que se van mejor con presentaciones y que le asigne lectura. Y mucho mejor porque no es lo mismo que yo haga un libro que nadie lo va a revisar, que pueda contener errores, a que yo les dé como referencia libros ya editados que sean por autores que tienen generalmente mayor conocimiento de R que el que yo pueda tener, pero por sobre todo tienen libros que ya han sido auditados, vamos a decir, han sido revisados por otras personas. Entonces, fíjense chicos, R me va a permitir a mí o va a tener un conjunto de paquetes bases, pero yo también puedo adicionar paquetes. ¿Vamos a adicionar paquetes a lo loco? No, los vamos a adicionar según yo lo vaya necesitando. Y para instalarlo vamos a necesitar o tenerlo descargado previamente de mi computadora o tenerlo en internet o tener internet. Fíjense chicos, existen dos formas de trabajo en R. El modo iterativo, que dada esta pantalla es el primer modo que vamos a ver. Noten que esta pantalla de acá, la que estamos mirando acá, es la que se llama, perdón, es la que se llama consola de trabajo. Entonces, esta pantalla de acá, que se llama consola de trabajo, tiene su prompt acá, no es más que la línea donde yo voy a introducir las órdenes en R. Vamos a ver que hay dos tipos de órdenes, pero nos vamos a quedar con el primer tipo, que son expresiones. Cuando tengo expresiones, chicos, yo lo que le voy a introducir es una expresión, valga la redundancia, que va a ejecutar la orden que yo le estoy haciendo a R. Fíjense que aquí hay un primer problema, porque R siempre va a ser la orden que yo le haga, y no necesariamente la orden que yo le estoy mandando a R es, digamos, lo que yo quiero hacer. Entonces, yo necesito que la orden que le estoy indicando al programa sea justo lo que yo quiero hacer. Si digo, bueno, 2 más 2, noten que el software
me imprime el resultado correspondiente. Y noten acá, yo puedo utilizar los operadores aritméticos tradicionales, hasta acá, los operadores aritméticos tradicionales para realizar multiplicación, para realizar sumas, para realizar divisiones. Y que, chicos, si yo quisiera introducir más de una orden en una misma línea de comando, lo que tengo que hacer es separar las órdenes con un punto y una coma. Vamos a olvidarnos de este operador de residuo especial que en R. Ahora bien, chicos, por lo general, nosotros no vamos a tener o no vamos a utilizar siempre expresiones en R. ¿Por qué? En la mayor cantidad de casos vamos a realizar asignaciones, perdón. Esas asignaciones son expresiones, pero donde yo le asigno el valor de la expresión a algo que vamos a llamar un objeto. Entonces, yo tengo el operador de asignación, que es el signo de igual, pero también tengo el operador de asignación que vamos a utilizar a lo largo del curso, que es el signo de menor que seguido de una flecha, del signo del guión, que va a representar como una flecha. Entonces, noten acá que yo puedo decir m es igual a 5 más 5. Entonces, de este lado tengo una expresión, pero de este lado, entonces, tengo una asignación. Entonces, si imprimo mi resultado, entonces noten acá que en el ambiente de trabajo, en esta pestaña de acá, yo tengo un ambiente de trabajo donde me dice que hay un objeto, un valor, que es de nombre M, que tiene por nombre 10. Noten, ahora cuando le dieron a Enter a esta asignación, no se generó nada. Sin embargo, el valor se quedó acá, pero no se imprimió nada. Siempre y cuando no me imprima un mensaje de error, me estaría diciendo que mi orden se ejecutó correctamente. Noten que si yo hubiese querido decir 5 más 8 y yo le di 5 más 5 sin querer, se va a ejecutar la orden, pero no va a ser lo que yo le había pedido al programa o al software que hiciera desde un inicio. Entonces, noten que R va leyendo de derecha hacia izquierda. Primero ejecuta mi expresión y el valor de esa expresión se lo asigna a esa orden. Entonces, posteriormente, yo puedo darle a la M e imprimir el resultado que he guardado en ese objeto, o utilizar ese objeto para decir M1 es igual a M más 5. Entonces estaríamos diciendo acá, chicos, fíjense, M1 es igual a 15. Es decir, que este objeto que hemos guardado, el resultado que habíamos guardado anteriormente, lo puedo utilizar para posteriormente asignarle nuevos valores o hacer nuevas operaciones o expresiones junto con otras variables. Noten acá, chicos, que las órdenes yo las voy a tener en al menos una línea. Si yo digo M más, me está diciendo, fíjense que yo le di a Enter, me dice, eso está incompleto porque falta algo de este lado para terminar. Si le digo más 5 más, fíjense que M era igual a 10, ¿verdad? Más 3, ahí sí ya acabó y me ejecuta la orden. Fíjense que cuando me aparece este signo de más, lo que me está indicando es que la orden no está incompleta. Esto suele suceder, chicos, perdón, cuando yo utilizo acá paréntesis 5 más 5, y fíjense acá, no cierro el paréntesis, fíjense, está diciendo, bueno, falta algo por ahí. Ahí sucede con mucha frecuencia ese tema. Noten acá que si ustedes quieren regresar, por ejemplo, dicen, mira, no era 5 más 5, o yo quiero recuperar M más 10 arriba y modificar el valor de M1, yo puedo utilizar flechas arriba o flechas abajo, chicos, para recuperar las órdenes que había ejecutado anteriormente. Acá también, en esta historia, noten acá, se guardan todos los comandos que yo he ejecutado en esta sección de R. Entonces yo puedo recuperar esas opciones. Entonces, en R,
Esta es la forma de trabajo iterativa. No está por acá, está más abajo. Pero chicos, yo prefiero que nos olvidemos de esta forma de trabajo. Entonces, a pesar de que no se suele ver en un primer curso, yo prefiero que olvidemos eso desde un inicio y pasemos entonces a trabajar la forma tipo script o tipo programador. Entonces, si vamos acá, File, y vamos acá a nuevo documento y le decimos acá script, queremos un script o le damos Control Shift N, bien, se me abre esta ventana de acá, que es un editor. Ese editor lo que me va a decir es que en vez de yo estar introduciendo paso a paso las órdenes de R, yo puedo establecer un conjunto grande de instrucciones. Por ejemplo, decir, si yo pongo un signo de número, lo que le estoy diciendo al software es que no me lo reconozca como un comentario, que no me lo reconozca como digamos, como una orden, sino como un comentario. Esto es un comentario. Entonces, fíjense que le di a Enter ahora y no sucedió nada. 1 más 1. Entonces, noten acá, ahora para ejecutar esas órdenes, para que el programa me lo imprima en la consola y me lo reconozca, yo tengo que darle a Control Enter. Note que ahora sí apareció acá. Déjenme ponerlo acá. Control Enter, fíjense. 1 más 1, 2. Y me está diciendo esto es un comentario, lo que está acá arriba. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Fíjense. La ventaja de esto es que ahora yo puedo guardar esto. Vamos a guardarlo en el escritorio y decirle en el escritorio, ejemplo 1, seminario. Entonces ahí cuando le doy ejemplo 1, seminario, noten que yo tengo ahora en mi escritorio, tengo guardado en un archivo R, déjenme buscarlo acá. Mírenlo acá, ejemplo 1, seminario, puedo abrirlo. Tengo aquí guardado todas las instrucciones que he utilizado para mi curso o para una tarea determinada. Entonces, si seguimos trabajando con esta filosofía, podemos tener guardado todo el programa y hacer comentarios sobre los programas o sobre los códigos que vamos haciendo. Entonces, ahorita yo les decía, fíjense por acá arriba, acá, que cuando utilizábamos una expresión, algo que evaluaba una operación, y utilizábamos el operador de asignación, y posteriormente utilizábamos el signo el operador de la asignación y le asignábamos ese valor largo, yo creaba un objeto. Entonces, en R yo tengo dos tipos de objetos. Los objetos atómicos, bien, que son objetos, chicos, en el que yo puedo tener un único tipo de datos. Imagínense que ustedes tengan una matriz en Excel, una columna en Excel. Que en esa columna solamente tengan los nombres de los individuos. Ariel, Peña, Juan Rodríguez, cualquier nombre de los individuos. Entonces, en ese caso, nosotros estamos frente a un objeto atómico porque únicamente tengo un tipo de objeto. Ahora bien, imagínense ahora que tienen una lista con los estudiantes del curso donde tienen el listado de notas del curso. Está una columna donde están el orden de los estudiantes, una columna donde está el nombre y una columna donde están sus calificaciones. Entonces noten que en el nombre tienen texto y en sus calificaciones tienen número. Entonces, en ese tipo, estamos ante un tipo de objeto recursivo. ¿Por qué? Porque tiene tanto números como letras. Entonces, esa es la diferencia entre objetos atómicos y objetos recursivos. Los objetos recursivos permiten que tú incorpores varios tipos de formato de datos, mientras que los objetos atómicos solamente te permiten un tipo de objeto. Noten aquí, chicos, que en el caso de cualquier dato, nosotros tenemos básicamente tres tipos de objetos. Edad, en este caso, que es una variable tipo numérica. Si le decimos a R, nos regrese la clase
de esa variable, fíjense que me va a decir que es numérico. Tenemos un segundo tipo. Estos chicos tienen que notar acá que su teclado está en inglés porque son los tipos de texto, y en ese sentido lo que vamos a necesitar es que estos nombres de acá, esos nombres estén colocados entre comillas simples. Bien, ahí lo que vamos a necesitar son comillas simples, que es el if y las comillas que están al lado del enter. Si cualquier problema que estén enfrentando, pues agarran y lo copian de acá, si no lo identifican en el teclado. Entonces, fíjense que aquí le decimos nombre, me va a decir que es un tipo carácter, y por último tenemos los vectores lógicos, que son vectores true o false, que lo que me están diciendo es, o son vectores, vamos a ver su utilidad más adelante, que son variables binarias, variables 1, 0, 1, 0, que me asumen el valor de 1 cuando una cuestión se cumple, o el valor de 0 en caso contrario. Y podemos modificar según las necesidades a las que nos estemos enfrentando. Entonces, noten acá que entre los vectores atómicos tenemos dos tipos, vectores y matrices. Fíjense y recuérdense que los atómicos, si tienen una letra, todo es letra. Si tiene número, todo es número, pero todo es del mismo tipo de formato, de uno de estos tres. En los recursivos, noten acá, aquí se crea una base de datos con los tres nombres anteriores, un marco de datos, bien. Te permite combinar nombre, que es letra, un vector lógico y un vector edad. Entonces tenemos tipos recursivos, vectores y matrices, y hasta ahora el data frame. En el caso del data frame, un marco de datos es lo mismo que nosotros, o vamos a entenderlo hasta ahora, como lo que nosotros entendemos por una base de datos. Entonces, fíjense, el primer tipo de vector atómico, fíjense que aquí en los atómicos teníamos vectores y matrices, son vectores. Cuando uno piensa en un vector, aunque nosotros ya vimos economía matemática, definir un vector, ¿verdad? Vamos a pensar en una variable. Pensémoslo como una variable o pensémoslo también como una columna de Excel, donde al inicio yo tengo mis nombres. Vamos a ver si esto no tarda en abrir. Pensémoslo como una columna de Excel, donde en la primera hoja, cuando nosotros aplicamos filtros, decimos Juan, nombres, y decimos A, B, A, V, B. Bien. Entonces, cuando hablemos de un vector, pensémoslo en este término, orientado, claro, a la investigación siempre, que es lo que queremos ubicar. Entonces, cuando tenemos un vector, noten acá, le podemos asignar un valor, entonces ese es un vector 1 por 1 acá, o asignarle valores a partir de una operación. Si queremos asignarle más de un valor, podemos utilizar la función C de concatenar. Imagínense, este vector de acá, si lo vemos en Excel, pensémoslos como que es algo que se llama V3 y tiene estos valores de esta forma. Son operaciones equivalentes. Les digo, lo voy haciendo el paralelismo en Excel, como uno por lo general conoce más este software, pues es más fácil hacer la comprensión del mismo. Entonces, si introduzco el vector 3 acá y le doy acá, noten que acá apareció vector 3 y si imprimo solamente el nombre, pues puedo verificar los resultados o el contenido, perdón, en ese vector. Así puedo introducir, vamos a saltarnos este de acá, el vector edad. Noten, chicos, que hay algunas cosas que yo la voy a ir saltando por una cuestión de que el tiempo nos dé abarcar todo el contenido, pero como posteriormente van a tener la presentación y la van a estudiar, pues pueden ver ese tema. Tenemos el vector edad y ya tenemos una variable llamada edad o la información 17, 21 y 23 asociada a ese vector. Ya vimos la función class, que lo que me va a pedir, lo que me va a indicar es el tipo de vector o el tipo de objeto
según el argumento que yo le dé. El argumento es lo que va dentro entre paréntesis. Entonces noten acá que otro tipo de vector sería María. Bien, María, Jesús y Pedro. Bien, noten que ahí tengo otro vector de nombres. Noten aquí que si yo le pongo María, Jesús y Pedro, y aquí le agrego un 1, aquí estoy incluyendo tanto texto como números. Cuando lo imprimo, noten que no me da error, pero si voy a llamar a sus resultados, fíjense que el 1 me lo convirtió en texto, de forma tal que yo no puedo hacer operaciones numéricas sobre esa cantidad porque R me lo está identificando como un texto. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Bueno, lo que sucede al respecto es que como estamos en el mundo de objetos atómicos, recuérdense que solamente pueden ser de un tipo de objeto. Y como solamente pueden ser de un tipo de objeto, pues entonces en este caso le da preferencia al carácter. Me vuelve todo número. Entonces el tercer tipo de vector son vectores lógicos. Noten, yo lo puedo representar como falso o verdadero. Miren aquí, for y true. Acá, donde el valor de falso me da el valor de 0 y el valor de verdadero me da el valor de 1. Acá, si doy a X, fíjense que me aparece verdadero, verdadero, falso, falso. Si yo quisiera modificar, bien, la apariencia de ese vector, le puedo decir, bueno, dame un vector numérico de X. En vez de aparecerme falso verdadero, lo que me dice es cuando es verdadero me da el valor de 1 y cuando es falso me da el valor de 0. Hubiese sido lo mismo que yo X lo hubiese multiplicado por 1 y noten acá me da el valor correspondiente. Adicionalmente, fíjense, a un vector como que este se supone que es el número de clientes que atiende un peluquero durante una semana. Si yo imprimo acá el resultado de clientes, pues ya vemos que va a tener los números que le he indicado arriba. Le puedo asignar nombres. Bien, entonces utilizando la función names, acá le asigno nombre al vector y noten que ahora, cuando yo llamo al vector, fíjense que arriba, antes me aparecía así, ahora arriba se me le han colocado los nombres correspondientes. Entonces, cuando yo puedo también formar matrices acá por orden de filas y columnas según nuestras necesidades y asignarle nombre a matrices. Entonces, viendo los vectores, vamos a tener 4 tipos o podemos clasificar R en 4 tipos de operadores y ahora lo que vamos a ver es levemente el uso de esos operadores. Esto ya lo hemos visto. Fíjense, la suma, la resta, la multiplicación, la división o la potencia, que también pueden ser 2 signos de multiplicación, son operadores aritméticos. Bueno, son los operadores aritméticos que conocemos tradicionalmente. Ahora, algunos de esos operadores o algunas operaciones aritméticas como la raíz cuadrada o el logaritmo base 10, bueno, pues aparecen en forma de funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función es otra de las ventajas de R. Digamos que es una palabra o una orden que me resume un conjunto de instrucciones. Y una de las ventajas de R, bueno, aunque muchos programas, yo creo que todos lo permiten, es que yo puedo crear mis propias funciones para resolver problemas. Entonces, dado que ya vimos este tipo de operadores y que ya sabemos que una función y cómo operan estas funciones, bueno, yo lo que tengo que colocar el nombre de la función y dentro de la función, entre paréntesis, colocar el argumento solicitado. Bueno, la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, adicionalmente, estos operadores vamos a ir viendo algunos ejemplitos con ellos. Estos son los aritméticos. Ven, adicionalmente, vamos a tener, digamos, el uso de funciones, que fue lo que vimos ahora. Si tenemos el vector edad o el vector cliente, que fue el que vimos ahorita,
podemos utilizar la función de suma, bien, suma de clientes, para ver cuántos clientes atendió el individuo o el peluquero durante la semana, o la función match para ver cuál fue el día de la semana que el tipo atendió mayor cantidad de clientes. Y así vamos a estar en R trabajando con un conjunto de funciones y el acervo o el conocimiento sobre el número de funciones va a depender de qué tanto nos liguemos al programa. Mi recomendación es que mientras más nos liguemos al programa, pues mucho mejor. Noten algo acá, chicos, es que ustedes pueden crear sus propias funciones. En este caso, imagínense que yo diga, bueno, vamos a hacer una simple, yo le digo, seminario, la función de seminario. Esa parte de ahí es como yo voy a llamar mi función seminario. Entonces le digo, es una función. Dentro de este paréntesis yo le voy a decir los argumentos que debe tener mi función. Va a tener el argumento A y B, es decir, que dentro yo voy a utilizar de mi función A y B. Entonces noten acá, aunque yo no lo hice en este ejemplo porque es de una sola línea, pero yo puedo abrir y cerrar corchete para decirle a R que es un ambiente especial el que estoy creando dentro de esa función. Entonces digo A más B. Bueno, esa función lo que está es sumando. Noten que si corro esta parte de acá, aquí al final se me va a crear estas listas de funciones que son un conjunto de funciones propias, funciones que estoy creando para un fin determinado. Esto es súper útil cuando nosotros primero estamos trabajando un procedimiento para el cual no hay una función o cuando estamos trabajando algo que se va a repetir muchas veces, pero que solamente en cada repetición lo que necesito es cambiar un argumento. Y por ende, imagínense, por ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, que nosotros vamos a hacer, tenemos todos los tipos de cambio de Latinoamérica, 20 tipos de cambio, y que nosotros vamos a hacer, a sacarle la depreciación promedio por año. Bien, queremos hacer una función que me haga ese procedimiento y que solamente acá yo necesite ir cambiando la serie correspondiente. Hay procedimientos mucho más sencillos de hacerlo sin función, pero es una idea un poco torpe, pero es una idea de más o menos para qué nos sirve esta función. Entonces, si yo vengo acá abajo y le digo seminario, le digo 5,5, bueno, pues tiene que devolverme un 10, porque lo que está es devolviéndome o operando el valor de la función. Está haciendo este procedimiento le dice acá adentro. Otra ventaja que tiene R es que las funciones que utiliza, bueno, pues yo puedo modificarla o puedo utilizar partes de esa función para desarrollar funciones propias. Vamos a tener una clasecita de estadística, de repaso estadística, pero aquí hay un conjunto, digamos, de operadores, de estadísticos nos pueden ayudar. Ahí está la media, el tema de los quintiles, la media recortada, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartílico, la kurtosis y la asimetría, la covarianza y la correlación. Vamos a tener una clase para repasar un poco esos operadores, pero saber entonces que existe. También tenemos estas funciones como el valor absoluto o el redondear números, que son funciones sumamente interesantes que vamos a necesitar en el futuro. Entonces, noten acá que dado un vector de edad, que es este vector que acabamos de crear acá, yo puedo utilizar los operadores relacionales, que son estos de acá, para crear operadores lógicos. Los operadores lógicos lo que me van a estar es preguntándome si algo se cumple o no. Si se cumple me va a dar el valor de verdadero, si no se cumple me va a dar el valor de falso, chicos. Entonces aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Podemos ver que si decimos edad mayor a 5, fíjense, me está dando falso, verdadero y falso. Si vamos acá, fíjense, para el primer valor es 8, me dice verdadero. Para el segundo valor es 4, me dice que es falso. Entonces,
lo que ese operador relacional me está diciendo es en cuáles valores se cumple o no la proposición o el enunciado que yo estoy planteando. Entonces, voy a tener un operador relacional que es de igual tamaño que el vector original sobre el que lo estoy planteando. Entonces, recuérdense, chicos, que esto en cierta forma, es un vector 0, 1. Entonces, si yo les digo mayor a 5 y creo un vector lógico llamado mayor a 5 que me diga cuáles individuos de esos son mayores a 5 y posteriormente le digo súmame mayor a 5. Claro, recuérdense que esto es 0 y 1, 0 y 1. Lo que me está diciendo es que me va a decir esa suma cuántos son los individuos en mi vector cuya edad es mayor a 5. 1, 2, 3 y 4, que fue el número que me arrojó acá. Si yo utilizara el promedio de ese vector, lo que me está diciendo es, otra propiedad importante, es el porcentaje de observaciones que cumplen con la relación indicada, es decir, el porcentaje de observaciones de mi vector edad donde los individuos tienen más de 5 años. Entonces, si yo multiplico ese vector lógico, en vez de multiplicarlo por 1, lo multiplico por el mismo vector edad. Noten acá, lo que me va a hacer es que me va a regresar las edades donde los individuos cumplen con esa condición y donde no cumplen, claro, porque es este vector, este me lo está multiplicando por 1, este por 0, este por 0, este por 1, este por 1. Claro, si hago eso, lo que estoy haciendo es que donde no se cumple la condición, me lo está reemplazando por un 0. Y donde se cumple la condición, me lo está reemplazando o me está dejando ahí el mismo valor. Lógicamente acá, fíjense, no tenemos que entrar en mucho detalle porque ustedes conocen esos operadores. Este es el operador que usamos, mayor que, pero podríamos decir menor o igual para incluir los extremos, o mayor o igual, menor que, igual que o diferente a que. Noten, aquí si le podríamos decir mayor a 5, acá, pero también pudimos decirle igual a 8. Noten que aquí me da verdadero en el primero. Recuérdense acá, el primero es 8, pero no vuelvo a obtener otro 8. Me da verdadero en el primero y falso en el segundo. Entonces, noten aquí una diferencia entre un operador de igual, un solo. Si yo digo A es igual a 8, me va a decir A es igual a 8. Noten que aquí apareció A. Al valor de A me le asignó el valor de 8, pero si yo digo edad es igual a 8, lo que me está preguntando es, no me está asignando, sino que me está preguntando cuáles son los valores de vector edad cuyo valor es igual a 8. Entonces, noten lo siguiente, chicos. Cuando utilizo el signo de igual, una vez lo estoy utilizando en forma de asignación. Cuando utilizo el signo de igual 2 veces, lo estoy utilizando en forma de expresión lógica, de un cuestionamiento lógico. Y también hubiese podido utilizar el operador de negación aquí delante. Noten que ahora yo estoy diciendo no, lo que es verdadero me lo vuelve falso y lo que es falso me lo vuelve verdadero. O es lo mismo, yo hubiese dicho acá, donde la edad es diferente de 8. Claro, como es diferente de 8, me va a decir falso. Y donde se cumpla la condición, me va a dar el valor de 1. Entonces, ya hemos visto los operadores aritméticos y los operadores relacionales del software. Ventaja de aprenderse estos operadores, bueno, es que hasta donde yo conozco, son muy parecidos en todos los software. Entonces, en tercer lugar, vamos a tener los operadores lógicos, porque nosotros vimos en nuestra clase de metodología que por lo general nosotros no estamos interesados en un único suceso de forma aleatoria,
sino vamos a estar interesados en una cantidad importante de sucesos. Entonces yo puedo tener el operador unión, que es el operador y, o el operador intersección, este es el de unión, o el operador, perdón, este es el de intersección, el operador y, bien, este es este de acá abajo, y el operador unión. Entonces, para ver en qué van estos operadores, recordemos un poquito de nuestra clase de álgebra. Cuando decimos el operador lo, que es este operador de acá, si tenemos un conjunto A y un conjunto B, que se solapan de esta forma, el operador unión o el operador lo me va a identificar todas las variables o todas las observaciones, mejor dicho, están en uno o en otro conjunto. Cuando hablamos del operador intersección, esta parte de acá que tenemos un conjunto A y B, lo que está diciendo es, o lo que me va a identificar, son todas las variables, esta de acá abajo, todas las, perdón, de nuevo dije variable, lo dije mal, todas las observaciones que se cumplen ambas de las condiciones indicadas. Imagínense que A es igual a que fuma. B es igual a mujer. Entonces, el operador lo que me va a identificar son todas las personas que fuman o que son mujer. Noten que los que fuman que son mujer están acá en este grupo, pero en este grupo son mujeres que no fuman y en este grupo de acá, estos que quedan fuera son hombres que fuman. Entonces, en el operador OR, en el operador y perdón, este que está de amarillo, lo que me va a identificar son solamente los individuos que cumplen con una de las dos características, perdón. Cumplen con las dos características. El O que cumple con una de las dos y el I que cumple con ambas características. Si lo vemos, si saltamos este ejemplo de acá, bien, lo vemos en términos de una basecita de datos que tenemos acá. Noten acá que tenemos dos variables. Acá. La variable sexo no creamos, la saltamos por acá arriba cuando factor. El tema de factores, yo puedo tener factores ordinales y factores nominales. Recuerden ustedes aquellas variables cualitativas, nominales y ordinales. Esta es la variable sexo. Esta de acá, masculino y femenino. Entonces decimos, bueno, vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. A mí se me pasó decirle algo. Noten acá algo importante, chicos, que no lo había dicho. Cuando yo de ahorita decía edad es igual a 5, me daba un vector lógico, ¿ven? De esos valores, igual a 10, que me iba a decir verdadero donde se cumplía esa condición. Si yo lo quiero hacer con un texto, y yo quiero decir igual, sexo es igual a F, yo lo que tengo que hacer es colocar esa F entre comillas para que el programa me lo pueda identificar. Es decir, que cuando estamos trabajando con operadores lógico-contexto, necesitamos colocar el valor entre comillas. Y noten que aquí estamos referidos al valor completo de la celda como tal. Entonces, noten, ahora yo quiero crear acá primero un vector. Fíjense, acá tengo edad, tengo el sexo, como hicimos ahorita. Quiero crear un data frame donde tenga sexo y luego tenga edad. Y fíjense que aquí tengo mi vector. Entonces noten, chicos, que yo pudiese utilizar el operador relacional para crear la variable mayor M que creamos ahorita. Entonces pudiésemos agregarla acá mayor a 5. Y me da una variable que me dice, me da un true donde el valor sea mayor a 5 y falso en caso contrario. Adicionalmente, puedo utilizar los operadores lógicos, que son estos últimos operadores que vimos,
para conectar operadores relacionales, porque acá solamente le estábamos haciendo la pregunta de mayor a 5 sobre un solo vector. Ahora, nosotros pudiésemos estar interesados en identificar, bueno, menores de edad que están embarazadas, noten que ahí estamos buscando en mi base de datos personas que son menores de edad y que también están embarazadas. Entonces, también pudiésemos buscar países con PIB per cápita por debajo de $5,000 que tengan una deuda que represente más del 60% del PIB. Noten que ahí también tenemos dos condiciones. Por lo general, vamos a estar interesados en identificar más de una condición. Entonces, en esos casos donde necesitamos conectar operadores lógicos, lo que estamos diciendo es, mira, vamos a buscar personas que sean mayores de edad, sean hombres. Fíjense que aquí estamos, la palabra clave es que estamos diciendo y que sean hombres, sean mayores de 5 años y que sean hombres. Por tanto, recuerden ustedes, como estamos en este mundito de acá arriba, decimos mayor a 5 y que sean hombres. Como estamos utilizando el operador y, lo que estamos es mirando este tipo de operador de acá, donde le exigimos que sea verdadero siempre y cuando se cumplan ambas condiciones. Entonces, fíjense acá, me va a dar un error porque esta variable yo no la tengo aquí. Digo, sexo es igual a h. Si imprimo, noten que acá se generó la variable, no me imprimió nada, pero si le doy acá, tengo el valor correspondiente. Si esa variable que acabamos de crear, yo la imprimo en la base de datos y digo edad, MH, le escribí mal, déjeme copiarla de acá. Me dice que no funciona, parece que le escribí mal. Ah, es que aquí yo la puse edad sin la D. Bueno, vamos a dejarla sin la D ya. Se fijan, entonces fíjense acá, me está diciendo que no hay un hombre. Ay, que yo le puse H acá arriba. Y era masculino y femenino. Entonces vamos a ponerle acá masculino. Y vamos a volver a correr acá. Fíjense, me dice que esta primera observación cumple con las dos condiciones que yo acabo de especificarle. Además, estas dos son masculinos y tienen más de 5 años de edad. Si yo, en cambio, chicos, le hubiese puesto acá edad, vamos a ponerle una O acá, o hombres, y noten que acá le hubiese puesto la barra vertical, lo que le está diciendo es, o lo que estamos haciendo acá, si volvemos a lo que vimos ahorita, es diciendo, mira, mayor de 5 años o hombre. Entonces, lo que estoy buscando son individuos que cumplan con al menos una de las condiciones que yo le estoy especificando, de ser mayor de 5 años o de ser hombre. Entonces, yo lo que necesito es, como yo estoy identificando toda esa barra, es buscar observaciones que cumplen al menos una de las condiciones que yo le estoy indicando al programa. Y como ahora yo yo solamente necesito cumplir con una de las observaciones que le estoy indicando al programa, si yo veo esto en la base de datos, ahora me va a decir verdadero en una mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Me va a decir verdadero en una mayor cantidad de casos. Bueno, por el simple hecho de que me vas a indicar todos los individuos que cumplen al menos con una condición. Yo digo, ¿es hombre? Bueno, pues aquí me va a decir que es verdadero. Noten acá, es mujer, pero tiene más de 6 años, pues me va a decir también que es verdadero, porque solamente necesito que se cumpla una de las condiciones. Y en este caso me dice, bueno, mira, es hombre, en este caso de acá, no, es mujer. Y tiene más de 5 años, no, falso. Entonces, es falso porque esa observación no cumple con ninguna de las observaciones. Lógicamente, esto se puede entender que yo puedo extenderle esto a decirle y trabaja en el sector primario
y en su casa no vive con su papá y su mamá. Bueno, extenderlo y agregar tantos operadores o condiciones lógicas como yo necesite en su momento. Entonces, aquí hay un pequeñito ejercicio. Bueno, puede ser el ejercicio que dejemos para tarea. Vamos a dejar las partes que dicen práctica acá. Vamos a dejarla para la tarea. Yo la voy a subir de aquí al viernes. Entonces, noten acá, hay un operador de pertenece a, funciona muy bien cuando yo necesito, imagínense ustedes, un vector fecha. Un vector fecha es donde yo lo veo más claro este ejemplo. Y ustedes necesitan un vector de fechas donde ustedes dicen, bueno, miren, todas esas fechas son días festivos. Entonces yo necesito que mi vector sea igual a 1 en los días festivos. Pero no es un solo día, porque ahora estamos diciendo fecha es igual a, por ejemplo, 15 de marzo del 95. 15 del mes 03 del 1995. Pero ahora nosotros no solamente no tenemos un día festivo en el año, sino que podemos tener muchos días festivos. O que, por ejemplo, también nosotros necesitamos que mi variable sea igual a 1 cuando esta sea igual a un conjunto de valores determinados. En el caso de edad, bien, en el caso de edad, el vector de edad que teníamos acá, le podemos decir, bueno, mira, tráeme un vector que sea igual a 1 cuando edad sea igual o cuando un elemento, es como si le estuviésemos diciendo, cuando un elemento determinado A está contenido en un conjunto de datos. Cuando sea igual a 1, 2, 3 y 4, perdón por la pausa, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, entonces me va a buscar todos los elementos de A que sean igual a 1, a 2, a 3 o a 4. Entonces acá, si yo les digo, pertenece al siguiente conjunto de datos, y digo, el vector es 4, 2 y 9. Noten que lo que me va a decir es como si yo le hubiese dicho, edad es igual a 4 o edad es igual a 9 o edad, perdón, a 2 de segundo lugar o a 9, no importa el orden, es igual a 2. Bien, entonces ahora me está regresando un vector, fíjense que es idéntico con los valores de falso verdadero según los elementos de mi vector edad estén contenidos o no dentro de este vector de datos, de esta condicionante de datos que tenemos acá. Acá, chicos, no lo he planteado, pero sí es algo que quisiera explicárselo. Déjenme referírmelo nuevamente como está acá y está vacío. Nosotros hasta ahora estamos diciendo, noten, el operador lo estamos indicando acá, el operador de igualdad sobre el total de la celda. Hay alguien que se le activó el micrófono, que es muy amable. Entonces, noten acá que nosotros nos estamos preguntando si el valor de esa celda o de ese objeto es igual a algo en concreto. Bien, si esa celda tiene el valor igual a 2, pero si, por ejemplo, ustedes trabajan en la base de aduanas o una base de datos con comentarios, nosotros podemos tener, vamos a decir, digamos, ¿por qué se dañó el vehículo? Goma quemada. O podemos tener goma gastada, freno. Entonces, fíjense que acá nosotros podemos estar interesados, en algunos casos, no en buscar valores donde diga la variable X
es igual a gomas quemadas. Déjame borrar a gomas quemadas. Déjame poner en mute a esa persona. Bien, a gomas quemadas. Si no, nosotros quisiéramos que nos saque todas las variables donde se identificó la palabra gomas. Bien, o goma. Porque algunas veces tiene una S, algunas veces no tiene esa S. Bien, entonces, en todos esos casos, pasa lo siguiente, es que ahora yo no estoy interesado en conocer, o en mi análisis, yo no estoy interesado en conocer eh, el valor de la celda como tal, sino que estoy interesado en conocer el valor si en mi celda aparece un objeto determinado. Por ejemplo, imagínense que le pongan a la gente a decir lugar de nacimiento y que alguien ponga Ocoa y otro pongan San José de Ocoa, otro pongan Rancho Arriba, Ocoa. Y así, entonces yo, si quiero sacar todos los individuos de Ocoa, una forma es decirle, bueno, tráeme todas las celdas que dentro contengan el nombre de Ocoa. No sé si se me entiende, pero esa igualdad parcial está referido a que yo estoy interesado en un valor parcial dentro de esa celda. No le estoy condicionando el valor de toda la celda como tal. Lo último que veremos en esta primera clase de R es el tema asociado a la indexación. Y eso es algo que ustedes han visto un montón de veces. Cuando hablemos de indexar vectores, pensemos en filtro o en análisis condicionales. Cuando hablamos de filtro, recuerden ustedes, chicos, que lo que estábamos haciendo era segmentando o accediendo a partes de un vector. Entonces, ¿cómo accedemos a esto? Bueno, mediante corchetes. Si decimos, noten, si decimos edad 1, primero volvamos a este vector edad 1, lo que estamos viendo es que edad es un vector, edad, que tiene un subíndice i. A ese índice es a la parte o es como el mapa, la ubicación en el mapa que le vamos a indicar al programa para entrar. Entonces, si vemos edad, tiene 8, 4, 2, 6 y 10. Bien, hay 9. Entonces, cada una de esas posiciones de mi vector edad, cada uno de esos valores es una posición determinada. Si vemos en un mapa y vemos cuál es el valor de i, esa es la posición 1, la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, el 8 está en la posición 1 de mi índice. Si yo ahora, fíjense que aquí me dice que yo voy a acceder entre corchetes, luego de un vector, si yo digo edad es igual a 1, bueno, pues acá estoy accediendo a la primera parte o a la primera forma de indexación que vamos a ver, es acceder a la parte de un vector. Como es igual a 1, lo que está diciendo en este caso es, bueno, mira, déjame guardar esto de acá que lo vamos a usar ahorita. Como es igual a 1, lo que estamos diciendo en este caso es que, pero mira, yo quiero acceder a la primera posición de mi vector, no está regresando el valor de 8. Claro que yo puedo tener acá un vector de números si yo quiero acceder a la posición 1 y a la 5. Por ejemplo, me va a traer la posición 1 está el 8 y en la posición 5 está el 10. Adicionalmente, yo puedo poner dentro de estos valores un vector lógico. Ven, en ese vector lógico, lo que yo estoy diciéndoles es, muchas veces nosotros queremos decir, mira, tráeme todos los países donde el tipo de cambio nominal se haya depreciado más de un 5%. O tráeme todos los individuos que son hombres. O yo quiero hacer el análisis de todos los individuos que cumplen con una característica determinada. Entonces, en esos casos, nosotros no conocemos cuál es la posición que ocupan esos individuos en mi base de datos. Como no conozco directamente cuál es la posición que ocupan esos individuos en mi base de datos, pues dentro lo que yo le voy a colocar, fíjense que estoy dentro del corchete, primero el nombre del vector del objeto y dentro del corchete, entonces le voy a decir edad es igual
por ejemplo, es mayor, perdón, a 5. Entonces, primero, esto me va a traer ahora un vector con todas las edades que cumplen con esa condición. Recuérdense que si yo hacía así, me daba un vector lógico. Lo que está haciendo la indexación lógica, el primer tipo de indexación era diciendo de mi vector sub i, yo puedo decir v1 y me va a regresar la primera posición de ese vector. Entonces ahora con un vector lógico lo que digo es de mi vector sub i, yo voy a regresar vector entre corchetes, le digo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces lo que me está diciendo es donde tengo un 0, omíteme esa posición y donde tengo un 1, regrésame. Entonces ahora cuando yo introduzco ese operador o ese vector lógico dentro de corchetes posterior al nombre de un vector, lo que me está indicando es que me regrese del vector edad todas las edades que cumplen con la condición de ser mayor o igual a los 5 años. Entonces, chicos, noten, acá adentro yo puedo ponerle más condiciones, como vimos ahorita, y decirle y sexo es igual a M, porque lógicamente sigo colocándole dentro un vector lógico. En este caso, yo puedo acceder a los análisis condicionales que vimos anteriormente para comparar promedios de grupos diciéndole, yo sé que el promedio es la función que me devuelve la media, entonces le digo, dame la edad media de los hombres. Claro, porque dentro le estoy diciendo en ese vector de acá adentro, fíjense, estoy anidando funciones. Primero le estoy diciendo, mira, dame un vector de 0, 1, donde 1 es para los hombres y 0 es para las mujeres. Como estoy utilizando corchete, posterior al nombre de un objeto, pues lo que le estoy diciendo es, yo quiero acceder o yo quiero que tú me regreses, acá, déjenme correr esta parte, todas las edades correspondientes a los hombres. Me está devolviendo ese vector y sobre ese vector estoy obteniendo un promedio, que es de 7.25. Si quiero cambiarlo para el sexo femenino, pues modifico esto y me da la edad del sexo femenino. Entonces, dado este segundo tipo de indexación, aquí les dejo otro ejemplo. Veo que yo puedo acceder a la parte de vectores también para realizar operaciones o para modificar el valor determinado de un vector. La primera posición de edad, recuérdense que era un 8, pero ahora le vamos a decir, mira, es un 7. Si volvemos a imprimir la edad, fíjense que ahora aparece un 7 por acá. Entonces, hasta acá, bueno, en el caso de matrices, imagínense acá este ejemplo donde yo genero una matriz T-bind, acá este elemento, recuerden, tengo edad, fíjense, tengo edad y tengo peso, que es esta variable, es una nueva variable que estoy agregando, y tengo peso. Entonces, este comando, ¿sí? Bind, lo que me permite es combinar acá edad y peso. Fíjense, combinar columnas. Entonces ahora tengo una matriz 2 por 6, 2 columnas, perdón, 6 por 2, 6 filas por 2 columnas. También si yo quisiera acceder a partes de una matriz, y esto aplica también cuando estoy trabajando con una base de datos, yo digo, mira, vamos a guardar esto en data. Yo tengo algo que se llama data. Ahora, contrario a cuando yo hacía un vector, recuerden, lo sigo colocando entre corchetes, pero yo digo data, abro corchetes y coloco una coma. Noten que antes, cuando era un vector, yo solamente necesitaba darle la coordenada y la coordenada era un solo número que indicaba la posición a la que yo quería acceder dentro de un vector. Ahora la matriz tiene una coordenada bidimensional, por eso yo necesito darle el número de filas y el número de columnas a la que yo quiero acceder. Entonces yo le digo, dame el 1,
y dame el 1, lo que está diciendo es yo quiero acceder a la posición 1, 1. Bien. Entonces, perdón que escribí mal mata y es data. Bien, entonces fíjense que le está diciendo edad 7 años. Noten acá que si yo dejo vacío este lado de acá, lo que le está diciendo es yo quiero acceder a toda la columna, a la fila 1, todas las columnas. Si la deja vacía, quiere decir que necesita o debe acceder a todas. Si la cambia de lado, bien, indica que quiere acceder a toda la columna número 1. Lógicamente, dentro de esta posición aplican las mismas reglas que habíamos visto ahorita. Yo quiero acceder a todas las edades que son mayores a 5, lo que me va a devolver, fíjense acá, son todas las edades que sean mayores a 5 para todas las columnas con las que yo estoy trabajando. En el caso de importar datos, que sería lo último que veamos por hoy, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Fíjense, hay una serie de comandos y ejemplos que me van a servir para importar datos, pero todo lo que yo he trabajado hasta el momento, si yo doy a la opción de obtener el directorio de trabajo, esta opción de acá, y la pongo entre paréntesis, me dice dónde está por default el directorio de trabajo de R. Es donde está trabajando en ese momento. Si ustedes hacen eso en su computadora, le va a indicar dónde R va a guardar todo lo que está haciendo o dónde R va a buscar los datos con lo que está trabajando. Entonces, si yo le doy a la opción CWD acá y dentro de esa opción coloco entre comillas la ruta. Noten, yo lo que voy acá, por ejemplo, está acá la base de datos que quiero cargar en esta carpeta, esta ruta, y la copio ahí entre los paréntesis que estoy trabajando, es decir, la hubiese copiado acá. Chicos, noten que tienen estos slash aparecen invertidos, lo que tendrían es que cambiarlo por los slash tradicionales acá hacia adelante. Bien, entonces cuando hacen eso, lo que le está diciendo a R es la base de datos que él va a buscar, la va a buscar en esa carpeta. Pero no solo en la base de datos, le va a decir, si tú me guardas algo, me lo vas a guardar también en esa carpeta. Y adicionalmente, chicos, como tradicionalmente en esa carpeta yo tengo una base de datos, déjenme buscarla acá, econometría 1, datos. Mírenla acá, está en Excel, pero también está en formato de TXT. Bien, acá está. Me va a buscar esa base de datos. Entonces utilizo esta función que para leer archivos que están TXT. Ustedes saben que si yo tengo este Excel, imagínense que esta es esta base de datos y quiero guardarla en un formato determinado, lo que tengo que hacer es ir al guardar como. Bien, y acá en esta opción de abajo, donde me dice tipo de formato, yo la puedo ir cambiando. TXT es esta, texto delimitado por tabulaciones. La puedo ir cambiando según lo vaya necesitando. Y naturalmente, en este sentido ahí, con este comando, acabo es de importar la base de datos llamado Waze1 y les digo data Waze acá. Esto es lo que estoy haciendo. Y el comando acá de encabezado lo que me dice es, mira, la data, vamos a quitarle esa parte de acá, que solamente por una cuestión de impresión. De la data que yo acabo de importar, el N le está diciendo, dame las primeras 5 columnas. Entonces noten que para cada una de las columnas está agregando, está mostrando las primeras 5 columnas. Eso puede ser algo que uno se acostumbre a hacer para evitar, chicos, o para validar que eso esté que uno esté, digamos, trabajando con la data de forma correcta. Entonces, noten
Adicionalmente, chicos, eso es en el caso de que yo tenga una data colocada en, digamos, en formato TXT, pero yo puedo tener data, por ejemplo, en un paquete determinado o data predefinida en Excel. Si le digo data y coloco, abro y cierro comillas acá y enter, noten que acá arriba, en mi consola, me va a aparecer el nombre de un conjunto de bases de datos que están predefinidas en R por si necesitamos practicar. Por ejemplo, fíjense esta base de datos, bien, si necesitamos practicar o hacer cualquier ejemplo, podemos utilizar esa base de datos que está predefinida. También acá en el paquete de Woodridge, está colocado acá adentro. Yo lo que hago es, cuando voy a utilizar un paquete adicional, este paquete tiene las bases de datos del libro de econometría de Woodridge, y es de la misma base de datos que yo utilicé acá arriba, noté que son los mismos valores. Entonces yo lo que le digo es, miren, primero cuando hicimos install package, acá lo que vamos a hacer, yo no le voy a dar a enter porque me va a pedir, va a necesitar internet y me va a empezar a instalar ese paquete. Bien, entonces luego yo puedo activar, aquí lo que estoy haciendo es activando la librería diciéndole, mira, yo voy a utilizar las funciones de esa librería, adhiérela a tu espacio para yo poderlas llamar directamente. Entonces acá noten que dentro de esa librería yo tengo una base de datos llamada de ese nombre. Este paso de acá, si ya yo instalé la librería, yo me lo hubiese podido volar si yo le hubiese dicho acá, Woodridge, dos puntos, y corro la base de datos. Fíjense que aquí se imprimió la base de datos completa. Lo que le está diciendo es que de esta librería yo quiero que tú me llames esta base de datos. Yo pudiese haber llamado funciones también, pero yo la activé y no, me puedo saltar este paso. Ahora, si yo solamente voy a utilizar una función una vez, puedo no activarla y llamarla de la librería, adjuntándola de esta forma. Una tercera parte, chicos, es con una función, una tercera forma de importar datos, es con una función que yo no la hemos visto hasta ahora, pero es de una librería muy famosa, ¿verdad? Que ustedes luego van a instalar en su computadora, que se llama Tidyverse. Bien, sí. Es esta librería, ven, que ya yo la tengo instalada, que es la librería base donde vamos a sustentar todo lo que sigue casi después del repaso del análisis estadístico en R. Y fíjense que acá entonces tengo esta pequeña ventana donde yo puedo importar datos de Stata, de Excel, de SPSS, y es como una pequeña interfaz de ayuda. Entonces, si yo voy al directorio de trabajo, por ejemplo, veo acá esta base de datos, que no sé lo que contiene, y acá le puedo ir indicando al programa, esta no, porque esta tiene el nombre de las variables, fíjense que está mal, voy a tener que trabajarla un poquito, pero podemos cambiarla. Ay, ya de dónde no era. Podemos cambiarla, ¿verdad? Aquí está en Excel. Bien, podemos cambiarla. Es una base, fíjense, esta base de datos es la que tenemos en Excel. Aquí nos dice el nombre de la base de datos. Fíjense, esta es la librería. Fíjense que la está activando, que estamos utilizando para cargar datos desde Excel directamente. Aquí está el rango y aquí esta es la que yo siempre cambio. Aquí me está diciendo que si quiero cambiar la hoja, los datos, por si es una hoja distinta a la que está por default. Y aquí me está diciendo si la primera columna es texto o no. Noten, si la primera columna yo le digo que no es el nombre y me la asume como un dato, entonces todo el contenido, recuérdense que si hay un texto y todo lo otro es número, todo el contenido me lo va a indicar como número. Entonces ahora, cuando yo terminé acá, le doy a importar y fíjense que acá se me importó la base de datos y aquí me está haciendo un view para yo ver acá la base de datos acá arriba que yo acabo de importar. Entonces, me está dando el comando acá debajo. Entonces, esa es otra forma
de importar. Entonces, hasta acá, chicos, yo creo que podemos